Buenos días, profe Jorge. En el día de hoy voy a hablar acerca de cuatro temas. De los temas que voy a hablar es la Revolución Cubana, la crisis de los misiles cubanos, la carrera espacial y la desintegración de la Unión Soviética. Voy a empezar a hablar sobre la Revolución Cubana. Bueno, Cuba era un país que estaba gobernado por un mal sistema, estaban gobernados por los españoles. Por eso ellos no habían podido surgir, ya que dependían completamente de los españoles y eran prácticamente esclavizados. Cuba era el único país que no se había podido independizar de España. Por esto surge un nuevo pensamiento de José Martí. Lo que él busca es frenar el expansionismo estadounidense, liberarse de los españoles y que todos los cubanos formen una sola república. Así que Martí impulsa la revolución, la guerra, en 1895, pero esta guerra termina con acabarle su propia vida. Luego de esto, en 1902, los Estados Unidos participan en esta guerra y ganan, se liberan de los españoles, pero Estados Unidos participó en esta guerra porque tenía un interés principal sobre Cuba, sobre esta isla, y era poder tener el dominio, el control de esta isla y de su economía. Luego de esto, en 1920 se genera una grave crisis económica en Cuba gracias a la caída del precio del azúcar, ya que de esto dependía la economía cubana en ese entonces, y de ahí surge el primer congreso obrero, surgen movimientos izquierdistas y movimientos de estudiantes. En Cuba los presidentes se caracterizan por su corrupción y su total dependencia a los Estados Unidos, pero en 1945 Fidel Castro ingresa a la universidad donde se gradúa en doctor en Derecho Civil y licenciado en Derecho Diplomático. En 1945 forma parte de una organización armada que se llama Cayo Confites, que busca destituir al dictador Rafael Trujillo. En 1952 Castro es candidato a la presidencia por el Partido Ortodoxo, pero luego Fulgencio Batista se da cuenta que Castro va a lograr la presidencia y lo que provoca es un golpe de Estado con el fin de que no lo logre. Así que Castro decide denunciarlo ante una corte penal para que lo juzguen. Pero esto no sucede así y Fulgencio Batista, queda libre. Fulgencio Batista llega al poder y pues se caracteriza por su gran corrupción y su enriquecimiento en la industria azucarera. Fue así como Castro invita a 135 jóvenes a que se reúnan del Partido Ortodoxo para que den un ataque a dos cuarteles, que es el Cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, pero estos fracasan y Castro es descubierto y es sentenciado a 15 años de prisión. Pero luego con unos movimientos de derechos humanos, Castro es liberado y es exiliado en los Estados Unidos y luego en México. Ya el 2 de diciembre de 1956 va a hacer su misión y a derrocar al dictador Fulgencio Batista. Pero el ejército de Fulgencio Batista ya tenía conocimiento de esta misión y lo que hace es que le tienden una emboscada y los atrapan. Ante las numerosas bajas, ellos huyen hasta la Sierra Batista. Luego de esto, en 1957 ya se ordena el ataque final, donde Fulgencio Batista aún así envía a su ejército para oponerse, pero ante las numerosas bajas decide retirarse. Fulgencio Batista se va a España y se exiliaba allá y muere en 1973. Así que Castro toma el poder hasta en 1976, porque en esa época, de 1957 a 1976, gobernó un político en su nombre, Dortico Torrado. Pero luego en 1973-76 Castro toma el poder y gobierna hasta 2008. Ahora voy a hablar sobre la crisis de los misiles cubanos. En su independencia, Cuba sabía que no tenía el suficiente poder para lograr que su economía avanzara. Entonces busca ayudas, busca aliados, y estos aliados los encuentra la Unión Soviética. La Unión Soviética decide en 1960 asumir el cargo de defender a Cuba de los Estados Unidos. Esto no le agrada para nada a Estados Unidos y a su presidente en ese entonces, John F. Kennedy, así que John F. Kennedy empieza a tomar acciones contra Cuba. La primera acción que toma es cortar todo tipo de relaciones con Cuba.
Luego decide bombardearla. Ante este bombardeo, un día Khrushchev, el presidente de la Unión Soviética, estaba en una playa. Se dieron cuenta de que Estados Unidos tenía misiles llamados los Júpiter de largo alcance que estaban ubicados en Turquía, Italia e Inglaterra. Estos misiles podían tardar 15 minutos aproximadamente en alcanzar las ciudades más poderosas de la Unión Soviética. Por esto surge la idea y tras Fidel Castro dar la autorización de que se instale un arsenal nuclear en Cuba. Entonces, John F. Kennedy, el presidente, y los Estados Unidos se dan cuenta de esto en agosto y le dicen a Khrushchev que no haga nada, que no se atreva pues a intentar lanzar un misil y luego vuelven y los bombardean. Tras bombardear nuevamente Estados Unidos a Cuba, las decisiones de Khrushchev son traer las cabezas de los misiles más potentes que tenían en ese entonces. Cada cabeza de esos misiles era 12 veces más poderoso que la bomba que devastó Hiroshima, o sea, era completamente poderoso y podía llegar muy rápido a las ciudades de Estados Unidos y destruirlas. El presidente John F. Kennedy decidió enviarle una carta a Khrushchev diciéndole que estaba dispuesto a desmantelar o a quitar o a eliminar cualquier arsenal nuclear que estuviera en Cuba a cualquier costo. Esto causó indignación en uno de los coroneles del ejército, por lo cual ellos decidieron invadir Alemania Occidental, que era aliado de Estados Unidos. Luego de esto, Khrushchev responde la carta y lo que le dice es que si se quitan los misiles que tienen en Turquía, ellos también quitarán los de Cuba, que se intercambien. Esto lo acepta los Estados Unidos y Estados Unidos empieza a quitar su presión, empieza a quitar sus misiles, asimismo la Unión Soviética hace lo mismo. Luego de esto fue así como el 28 de octubre acabó la amenaza de una guerra nuclear. Y pues Castro quedó ofendido al ver que fue utilizado en el juego de esas grandes potencias donde se amenazaban y por eso decide cortar todas relaciones. Pero luego Khrushchev, al ver que estaba perdiendo el único aliado que tenía en Latinoamérica, decide invitarlo al Palacio de la Unión Soviética y restauraron sus relaciones. Continuando con el tema, ahora voy a hablar acerca de la carrera espacial. La carrera espacial fue una competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética ya extinta que claramente fue por explorar el espacio. ¿Quién iba a explorar el espacio? El primero en enviar un ser humano al espacio, el primero en enviar un satélite, pero el objetivo principal era quién enviaba al ser humano primero a la Luna. Entonces, este confrontamiento muchos científicos dicen que finalizó cuando los Estados Unidos logró enviar al hombre a la Luna. Pero vamos a ver cómo fueron el avance de los dos países. Entonces, la Unión Soviética fueron los primeros en explorar el espacio, pues enviaron un satélite que era demasiado tecnológico. Esto representaba para los estados una especie de falta de tecnología, pues ya la Unión Soviética había enviado su primer misil. El presidente Kennedy entonces empezó a duplicar el presupuesto que se tenía para esto y empezó el programa espacial. 4 meses después enviaron su primer satélite, el que le denominaron Explorer 1. Pero esto solo era el comienzo de esta carrera, porque nuevamente la Unión Soviética haría un gran avance y sería el enviar a un organismo vivo al espacio. Este organismo vivo fue una perrita que se llamó Laika. Esta en ese tiempo no tenía la tecnología para traerla de vuelta, por lo cual la perrita no logró volver con vida. Pero después lograron enviar a otras dos perritas, pero esta vez sí regresaron con vida, puesto que ya tenían la tecnología para poder enviar seres vivos al espacio.
El primer humano que viajó al espacio fue el 12 de abril de 1961. Pues tiempo después Estados Unidos respondió y ahora se jugaban cada uno por el primer puesto, pero, pero nuevamente la Unión Soviética se llevó la delantera y enviaron el primer satélite que llegaría a la Luna. Un poco más tarde enviaron el segundo. La Unión Soviética siguió intentando y ahora quería enviar hombres a la Luna, pero no pudieron. Y una particularidad en esto era que cuando cada vez que enviaban un hombre, intentaban enviar personas a la Luna, estos cohetes explotaban y nunca pudieron. Luego de esto, diseñaron un carro capaz de aterrizar en los planetas, recoger imágenes y devolverse a la Tierra. Los soviéticos pudieron también enviar sondas Mark I y Mark II. Se envió el primer proyecto que llegó a Marte, pero no todo fue rivalidad, porque entre estas dos potencias se logró una misión junta. Esto acabaría la gran importancia de la NASA. Luego de esto se dieron grandes avances como las caminatas espaciales y ya en 1988 la carrera espacial terminaría porque hubo grandes recortes de presupuesto. Los- Ahora vamos a hablar acerca de la desintegración de la Unión Soviética. La Unión Soviética fue formada en 1922, estaba conformada por 15 países y tras la muerte de Konstantin surgió un nuevo gobierno, el de Gorbachev. Este gobierno se centró en dos reformas principalmente, la de la reestructuración y la reforma de la transparencia. Estos cambios no lograron concretarse y junto con la escasez de alimentos y sus altos costos generó descontento en la población. Por lo tanto, se generaron movimientos independentistas como el de los países bálticos. Luego de esto surgió un nuevo cargo en la República Soviética Rusa. En este cargo quedó Yeltsin. Esto agitaba más el clima de esa época, pues surgía como un nuevo país prácticamente independiente de la República Soviética. Pero hubo un golpe contundente y este fue el 19 de agosto de 1991 y se dio un golpe de Estado. Yeltsin se subió a un tanque y dijo un particular discurso que no apoyaba este golpe de Estado. Y entonces esto creció la favorabilidad del pueblo por Yeltsin. En cambio a Gorbachev lo veían como un hombre que no pudo gobernar a la Unión Soviética. Después de esto, en 1991 pues se dio el golpe de Estado y un golpe contundente fue a principios de diciembre, en 1991 también, cuando el país de Ucrania se declaró independiente. Esto fue un golpe muy fuerte porque Ucrania había sido uno de los países que estaban ahí en la formación de la Unión Soviética y era uno de los más importantes que había. Por eso, Yeltsin en 1991, en diciembre también, días después, organizaron una reunión con los presidentes de Ucrania, Bielorrusia y este gobierno de Rusia, en la cual dijeron oficialmente la desintegración de la Unión Soviética, bajo el argumento de que eran 3 de las 4 repúblicas fundadoras, se desintegró la Unión Soviética. A Gorbachev no le quedó nada más que admitir que se había terminado todo y fue así como poco a poco cada país de estos 15 se fueron saliendo de la Unión Soviética. Bueno, estos fueron los 4 temas que iba a tratar hoy.